Hola a toda la comunidad Tinkerlink, bienvenidos nuevamente en vivo. Estamos hoy con Flavio, que nos va a explicar cómo hacer nuestro currículum para que los reclutadores nos vean en 10 segundos y digan, eso es el candidato. Así que nos super clase, estamos con la pandemia, necesitamos trabajar y aquí en Tinkerlink les vamos a ayudar a conseguir ese trabajo que tanto sueñan. Así que, hola Flavio, bienvenido. Hola Martina, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? La comunidad Tinkerlink, espero se encuentren muy bien. Pues en efecto, vamos el día de hoy a hablar de un tema que está muy de moda, sobre todo con este tema de los despidos y de la gente que está perdiendo su trabajo y sobre todo todos aquellos que hace muchos años por estar trabajando en una empresa no han actualizado su currículum y tienen todavía un formato que ya no es el adecuado. Entonces, yo les voy a estar dando varios tips. Espero que tengan pluma y algún papelín donde anotar, porque son tips muy importantes que les van a servir para comenzar a diseñar un currículum de alto impacto. Entonces, no sé si ustedes recuerden, pero anteriormente nosotros manejábamos un formato que no incluía, no era tan visual como lo es ahora, era un formato mucho más enfocado en un texto, mucho más enfocado a un historial, digamos, académico, un historial sin logros, ¿no? Poníamos únicamente la descripción del puesto, tal cual nosotros lo teníamos o con base a las funciones de la empresa donde estábamos laborando. Uh-huh. Y teníamos mucha información que ahora se considera paja editorial. Ahorita les voy a mostrar cómo era el formato y ustedes van a recordar porque inclusive les va a traer van a hacer memoria y les va a traer gratos recuerdos de lo que era un currículum en un formato anterior. En Word se manejaba una tipografía en particular, ¿no? El famoso Times New Roman de 12 o Arial de 12, ¿no? Famoso. Justamente, pues, los reclutadores se sentaban a leer nuestro currículum, eh, nos elaboraban, dependiendo del interés que generáramos con base a ese documento, nos generaban preguntas, ¿no? O no, y probablemente si llegábamos a pasar algún filtro, entonces con base a ese currículum nos hacían una entrevista. Y entonces ya llegábamos a la entrevista con nuestro currículum impreso y todos muy felices y contentos, ¿no? Porque teníamos la misma versión. Hoy en día se maneja otro tipo de versión, se maneja un currículum un poco más moderno, un poco más visual. Esto depende mucho del tipo de reclutador y el tipo de empresa. Hay empresas muy conservadoras y hay empresas donde les gusta más la manera visual. Entonces comenzamos con los tips para que ustedes estén más o menos al tanto de cómo se está reclutando. Hoy en día un reclutador no tiene más de 8 segundos para leer un currículum. Uh-huh. Y no es tanto por la demanda, sino por la cantidad de gente que está literalmente interesada en encontrar un trabajo, ¿no? Dependiendo de la posición. Entonces, el primer tip es que ustedes tienen que incluir palabras clave dentro de su currículum, uh-huh, donde muestre de acuerdo a la posición y de acuerdo a la jerarquía de la posición que ustedes están aplicando, debe de incluir este tipo de palabras. Es un listado que se elabora dependiendo de la descripción del puesto que maneje la empresa. Si la empresa en su descripción literalmente está pidiendo manejo de equipo, trabajo en equipo, dirección, organización, administración, todas esas palabras ustedes las tienen que poner previas a la función que ustedes elaboraron. Es decir, administrar un equipo de más de 20 personas. Liderar. También se pueden utilizar sinónimos. Pero ustedes van a ir escogiendo esas palabras dependiendo del tipo de posición que están aplicando. Aunque ustedes no lo crean, de esto depende mucho que el reclutador esté en el mismo canal o en la misma sintonía que ustedes. Es decir, si ustedes están aplicando una posición gerencial o directiva, hay ciertas palabras clave para ese tipo de posiciones, como dirigir, organizar, firmar, supervisar, liderar, administrar. Uh-huh.
Si ustedes están aplicando una posición de mando medio u operativo, entonces las palabras tienen que ser más enfocadas a un ámbito de ejecución. El ámbito de ejecución tendría que ser, literalmente, y valga la redundancia, palabras como ejecutar, implementar, supervisar. Uh-huh. Todo este tipo de palabras van de acuerdo a la descripción del puesto. Muchos me han preguntado, y es válido, por ejemplo, si yo estoy ya en un nivel directivo o gerencial y ahorita la situación está súper difícil y no puedo encontrar trabajo y solo estoy viendo mandos medios u operativos, es decir, volverme a rediseñar, volverme a reinventar, todo esto se puede o no se puede. Todo depende de si ustedes tienen experiencia previa en esa posición o no. Si ustedes no tienen experiencia previa en esa posición, yo les recomiendo que no se aventuren. ¿Por qué? Porque eventualmente, si son un candidato con bastante potencial, entonces la empresa les va a elaborar una serie de entrevistas. Y en estas entrevistas, pues obviamente va a salir la experiencia que tienen en la posición. Entonces, no, como decimos nosotros, no mientan por convivir, honestamente. O sea, ustedes a lo que se han dedicado o literalmente a lo que quieren aplicar con base a una experiencia comprobable. Entonces, el primer tip serían las palabras clave. ¿Por qué? Porque estas palabras clave, y ustedes lo han de haber experimentado millones de veces, es muchas veces a través de las plataformas que ustedes apliquen, los lleva a la página directamente de la empresa o del reclutador. Y muchas veces hay que volver a vaciar la información. Las palabras clave ayudan mucho a hacer estos filtros y evitar que estemos llenando y llenando y llenando la información una y otra y otra y otra vez en nuestros currículums, o bueno, en esta base de datos que tienen las empresas. Entonces, cuando ustedes literalmente tienen un currículum de alto impacto con este tipo de palabras, literalmente esas casillas se llenan automáticamente y ustedes ya no tienen que estar vaciando la información de lleno, ¿no? Anteriormente teníamos que tener el currículum al lado nuestro justamente para estar viendo, ay, ¿cuándo estudié la primaria? Etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese tipo de datos que a lo mejor no lo sabemos de memoria, pero a lo mejor no. Entonces nos piden literalmente eso, ¿no? El poder hacer el filtro muchísimo más fácil. Y eso no es tanto para facilitarle la vida a las empresas, es para que ustedes se faciliten la vida y en lugar de tardarse media hora o una hora en llenar una aplicación, pues se tarden en aproximadamente 15, 20 minutos, ¿no? Porque habrá cosas ya más especializadas que ustedes sí tienen que ingresar de manera manual. Entonces, el primer tip serían las palabras clave. El segundo tip sería ingresar o incluir logros en cada una de las posiciones que ustedes han ocupado a lo largo de su historial académico, de su historial laboral, perdón. Los logros son extremadamente importantes porque muchas veces a la hora de la entrevista lo que les llama la atención es realmente el logro. Incrementé las ventas en un 25%, o incrementé la productividad en un 25%, lideré un equipo de 35 personas, de 30 personas, estuve a cargo de tal y tal proyecto. Eso es súper interesante para las empresas. Pero las preguntas que les elaboran en una entrevista van con base a literalmente un logro. Es decir, yo pude haber hecho millones de cosas en mi carrera, ¿no? Durante mi carrera, pero el cómo lo hice. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta también. El reflejar un logro en un currículum tiene que tener una base sustentable. Y obviamente, si yo pongo, incrementé en un 25% las ventas, la pregunta, siempre y cuando la empresa esté interesada en que ese pudiera ser un objetivo dentro de la posición que están buscando, pues obviamente me preguntaría, ¿cómo incrementaste las ventas en 25%? Me interesa saber el proceso o la metodología que utilizaste para realmente llegar a ese 25%. Entonces, sí es importante que reflejen los logros, pero que sean comprobables y que ustedes tengan la información, literalmente, tanto en su mente como en algún lado. La otra, otro de los tips. Entonces, los logros es otro de los tips. Otro de los tips muy importante es que ya es necesario, antes era un lujo, digamos no un lujo, sino que era un plus, el tener un perfil dentro de LinkedIn. Uh-huh. Esto ya no es un lujo, esto es una necesidad. ¿Por qué? Porque las empresas también se están fijando en nuestras redes sociales. Entonces, independientemente que nosotros tengamos un perfil en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Twitter,
necesitamos crear una cuenta en LinkedIn. Y esta cuenta en LinkedIn tiene que venir reflejada en su currículum también. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es sustentar el currículum junto con toda la información que viene en LinkedIn. Obviamente, la parte de LinkedIn se vacía de manera diferente, también se ingresa su historial, etcétera, etcétera, pero esa ya es parte como es otro tema, es otra asesoría. Sin embargo, es muy importante que cuenten con un perfil dentro de LinkedIn en su currículum. Habilidades. Otra de los issues que tenemos de repente en un currículum. ¿Cuáles son mis habilidades? Nos es muy difícil vendernos a nosotros mismos o el reconocer que tenemos esa habilidad. No se preocupen. Tenemos mucha gente alrededor nuestro que nos conoce perfecto y nos puede echar la mano. Si nosotros no estamos conscientes de la habilidad que tenemos, porque estamos acostumbrados en el día a día a manejar esta información y es pues sí, trabajo en equipo, pero para mí es natural, es nato. Nosotros tenemos que reflejarlo en el currículum, al menos 5 habilidades que nos distingan del resto. ¿Por qué? Porque eso también se define dentro de la descripción del puesto. Si ustedes se identifican con esa descripción y dicen, ay, me encantaría trabajar para esta empresa, pero no cuento con esta habilidad, la mayoría de las empresas ahora están poniendo o incluyendo las habilidades necesarias para poder trabajar o ocupar esa posición. Entonces, tenemos que ver si nuestras habilidades son compatibles con las que pide la empresa. Tampoco vamos a inventar habilidades. Si yo soy malo en trabajo en equipo o es un área de oportunidad para mí o algo que tengo que desarrollar, literalmente lo tengo que o poner o quitar. Y en este caso lo tendría que quitar, porque no voy a poner trabajo en equipo cuando sé que esa posición requiere de esa habilidad, pero yo no la tengo. La estoy desarrollando. Y aquí no es como cuando ponemos los idiomas, avanzado, medio o intermedio. No, aquí realmente o lo tengo o no lo tengo. Hay habilidades y competencias muy, muy, muy demandadas para este 2020. Y eso inclusive ustedes lo pueden encontrar en Google. El chiste es que ustedes cuenten con esa habilidad. Estamos hablando de pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas. Y nosotros dividimos las habilidades en dos. La parte de lo que le llamamos soft skills, que son todas esas habilidades personales que nos van a ayudar a liderar equipos o a trabajar dentro de la organización. Y las otras son las famosas hard skills. Los hard skills, lo que le llamábamos antes en un currículum tradicional como sistemas, son todos esos, digamos, conocimientos técnicos que tenemos que podemos utilizar al momento de aplicar a una posición determinada. Entonces, esa parte de trabajo en equipo, pues obviamente lo maneja la empresa, pero pues no tenemos un certificado que diga, ¿no? Fulanito de tal, cursó trabajo en equipo, o si lo emite la empresa, es válido. Sin embargo, la empresa como tal no está avalada por otro tipo de organización o de entidad que diga, bueno, pues ok, tiene una validez curricular, ¿no? Que es la famosa validez curricular. Todas estas empresas que se han estado dedicando a ofrecer talleres en línea, literalmente sí tienen un valor curricular. Entonces yo les recomiendo que como parte del currículum ingresen todas esas certificaciones que ustedes tienen, pero que van literalmente enfocadas a la posición o a su área de expertise. No pongan tampoco certificación, no sé, taller de cocina, ¿no? De que tengo la certificación por parte del Instituto Culinario, porque en realidad eso es paja editorial, o sea, no va enfocado, aunque es parte de su experiencia y de todos modos les costó, ¿no? Porque pues de todos nos ha costado nuestro dinerito, es muy importante que lo tomen en cuenta. No lo ingresen. ¿Por qué? Porque el reclutador de por sí tiene 10 segundos para ver información. Y luego, si de esos 10 segundos se va a pasar 5 viendo qué tiene que ver esto del taller de cocina con Chepina Peralta, pues eso no viene al caso, la verdad. Entonces, quiten todo lo que sea paja editorial. Enfoquen su currículum a la posición que ustedes quieren aplicar. Y luego, lo que yo les recomiendo, dentro de su currículum, cotejen las descripciones del puesto en la empresa o en su experiencia previa contra, obviamente, la nueva empresa o a la empresa a la que quieren aplicar. Es muy importante esto. No se trata de aplicar por aplicar a una posición. Realmente tienen que estudiar
la empresa, los valores, la misión, la visión, etcétera, etcétera. No nada más, sé que ahorita está muy difícil la situación y todos queremos un trabajo, ¿no? Y lo que sea, con tal de entrar a trabajar, lo que sea. Pero a la larga es más perjudicial para ustedes. ¿Por qué? Porque nunca estudiaron la empresa. Entonces sí cumplen con el perfil, pero ¿y los valores de la empresa? No coinciden con los suyos. Ujú. Entonces, es muy importante que su currículum vaya enfocado a cada una de las posiciones que ustedes aplican. Si ustedes me dicen, o sea, no puede haber un currículum general, sí, sí puede haber un currículum general o un poquito más enfocado a un área en específico donde abarque ciertos puntos y ciertos temas. Sin embargo, sí tienen que tomar en cuenta que cada vez que apliquen a una posición, van a tener que hacerle uno que otro ajuste a su currículum para justo adaptarse a la posición que ustedes desean aplicar. No, insisto, no es aplicar por aplicar, sí tienen que enfocarlo un poco más. Ajá. La cuestión de diseño. Muchos reclutadores, hay dos tipos de currículum hoy en día. El currículum que va enfocado a un headhunter o a un reclutador y el currículum que ya va enfocado directamente a la empresa. Si ustedes van a ser literalmente evaluados por un reclutador ya como parte del departamento de recursos humanos de una empresa, no tienen arriba de 10 segundos para leer un currículum. Ajá. Entonces, este es un formato que ustedes tienen que manejar ágil, visual, con las palabras clave, que no tenga paja editorial, etcétera, etcétera. O sea, muy, muy enfocado. Ujú. Si ustedes van a mandarlo a un headhunter, el headhunter tiene que llenar una base de datos. Literalmente esta base de datos va con base a su experiencia y necesitan saber por lo regular un poco más de ustedes. Entonces es un currículum más elaborado que el que estamos acostumbrados a enviar o no, no que estamos acostumbrados a enviar, sino el que está de moda, por decir así. El reclutador muchas veces nos pide que modifiquemos el currículum porque ellos se van a quedar con una copia o les vamos a mandar el archivo y ellos con base a ese archivo van a empezarnos a posicionar en las empresas o a colocarnos en las empresas o a sugerirnos posiciones para literalmente aplicar a una empresa. Entonces, aquí yo sí les recomiendo que elaboren un poquito más su currículum y pongan, o sea, debe de incluir aún así palabras clave, sus habilidades, etcétera. Pero en la parte de logros o descripción de puestos sean un poquito más descriptivos para que el reclutador obviamente tenga más información y le sea más ágil el poderlos mover o el poderlos canalizar a través de sus canales. Entonces, eso es básicamente de lo que se trata hoy en día un currículum. No es, insisto, lo visual puede o no puede incluirlo. Tiene que tener foto, otra de las preguntas. ¿Tiene que tener fotos? Sí, de preferencia sí. ¿Por qué? Porque el reclutador tiene que saber, y más hoy en día que no, la comunicación no es de face to face, o sea, no es en vivo, todo está a través de la web, entonces muchas veces abren la cámara para podernos conocer, muchas veces no, entonces ellos por lo menos ya tienen una referencia visual de cómo somos, les recomiendo una foto en alta definición, ¿no? Que no les cubra nada aparte de la cara, que esté limpia la foto, donde se puedan ver sus expresiones, sus facciones, para que ellos por lo menos tengan una referencia visual de quiénes son y cómo son. Porque muchos, les digo, abren la cámara a la hora de la entrevista o no. Entonces, si no la abren, pues nunca nos conocieron. Y si la abren, pues vamos a tener el placer y la dicha de conocer a nuestro reclutador. Pero si no, literalmente, póngale una foto. Y otra de las cosas importantes, antes se manejaba mucho el objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? A largo plazo, a corto plazo. Omitan el objetivo. Es un perfil profesional lo que ustedes van a poner. Es un resumen de quiénes son, de en qué áreas tienen experiencia y literalmente alguna que otra habilidad que no se repita con las que van a reflejar, ya sea hard skills o soft skills. No pongan cosas repetidas, porque volvemos a lo mismo. Tienen 10 segundos. Entonces, o lo leen en su perfil profesional o lo leen en el lado izquierdo del currículum. Entonces, no tienen tiempo de eso. Literalmente, enfóquense en la parte superior, que es un resumen. Eso se puede mostrar en el currículum nuevo. Se ve literalmente 2 o 3 líneas, no más, o 4 líneas, justamente que refleje toda esa experiencia o la aportación que ustedes pueden darle a esta nueva empresa y esta nueva organización. Y eso es
una serie de tips que yo tengo para ustedes el día de hoy, que espero les haya servido. La parte de, no sé si queramos entrar a la parte de preguntas y respuestas. Hola, Flavio, aquí estoy yo Sí, nuevamente. Mira, mostramos un poco los currículums, ¿no? La parte claro. que decías, la parte nueva, la parte de cómo se hacía antes, nada Ujú. más para que la gente lo puede visualizar. Sé que nos has preparado algo súper visual. Mira, aquí les enseñamos. Es correcto. Que eso que, bueno, nuestra generación Sí, todos hemos empezado con eso, ¿no? Con el Word, de meter más información posible. Explícanos un poco, ¿qué hay las cosas de no tener, de no hacer más aquí? por ejemplo, la parte de los teléfonos. Tenemos aquí un teléfono diurno, un vespertino y un celular. Honestamente, todos estamos en el celular todo el día. Entonces, quiten todo lo que es el teléfono de casa o un teléfono fijo y dejen literalmente nada más el móvil o el celular. Correo electrónico es súper importante que sea el personal. Si están todavía trabajando en alguna empresa, no pongan el de la empresa porque es una mala imagen. Tienen que poner un correo personal porque se va a tratar un tema laboral y vamos a cambiar de empresa en dado caso de seguir trabajando. La parte de la dirección ya no se usa, ya no existe la dirección. Ujú. ¿Por qué? Porque eso viene en una entrevista y de repente, oye, ¿dónde vives? Y, te queda lejos o te queda cerca. Ya es un tema de conversación, ya no es un tema como tal de verlo reflejado en un currículum. Dentro de la experiencia, lo que comentaba, 2 o 3 bullet points en una descripción de puesto, lo mismo que los logros. Tienen que incluir logros. Y aquí, de igual manera, son 2 o 3 puntos. ¿Qué ya no lleva? Un currículum. Ya no lleva el RFC. Muchos ponen RFC todavía. El RFC no, a menos que nos lo pida la empresa, o número de seguro social. Tampoco. No pongan más información. ¿Por qué? Porque eso se los va a pedir la empresa en dado caso de requerirlo. Por lo pronto no se adelanten. Y es paja editorial, insisto. Esto las empresas no les interesa, créanme. El RFC y el número de seguro social no. A menos que ya los vayan a contratar y entonces pues, les llegará un correo donde les soliciten cierto tipo de información. Uh-huh. La cuestión de los años laborados, se sigue utilizando tanto en la parte de escolaridad como en la parte laboral. ¿No? 1 de junio del 2011 al 3 de julio del 2012. Nada más mes y año. No pongan el día no importa. Pudo haber sido 1, 2, 3, 4. O sea, el chiste es el mes. ¿Por qué? Porque el conteo pues se hace en año calendario. Entonces, pues no es 1 de julio al 3 de julio, no. O sea, es julio a julio. Entonces, perfecto. ¿Cuánto tiempo duró en esta organización? De tal a tal año. No los excluyan, eso sí, es importante. Igual que en los cursos tienen que poner el año y la institución donde cursaron ese taller. Escolaridad, ya no pongan, es de universidad para arriba. ¿Por qué? Porque si no tuvieron primaria, secundaria y preparatoria, no pudieron haber llegado a la universidad, no hay manera. Entonces, nada más enfóquense, universidad para arriba. Si tienen alguna maestría o doctorado, adelante. Si tienen algún diplomado, adelante. Algún posgrado, adelante. Pero no se vayan para abajo. Primaria y secundaria y preparatoria, no. A menos que la preparatoria haya sido carrera técnica. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de valor. Entonces, si tienen algún tipo de carrera técnica, sí va especificado como carrera técnica, no preparatoria, sino carrera técnica, porque eso es importante también, es parte de su experiencia escolar. ¿Qué otra cosa ya no lleva el currículum? Una descripción de puestos que no tenga palabra clave o que sea un copy-paste, literalmente, de la posición cuando aplicaron. Muchas empresas las publican y entonces, pues bueno, nosotros de repente o le sacamos una foto o la escaneamos o la tenemos en PDF o nos llegó por correo o literalmente la bajamos de internet. ¿Por qué? Porque pues está todo accesible y entonces estamos viéndolo en pantalla y decimos, esto sí lo hice, esto sí lo tengo y entonces copy-paste de la descripción del puesto, ¡pum!, al currículum. No, porque vuelvo a lo mismo, no es una experiencia comprobable. Podemos tener las habilidades y las competencias y la experiencia, pero en la empresa donde yo estuve no hice exactamente lo mismo que voy a hacer en la nueva. Hice algo similar. Entonces yo me voy a ir a lo que hice y lo voy a enfocar
a la parte que requiere esta nueva empresa, pero no le voy a hacer copy-paste. Si se fijan, este currículum sí está muy completo y lo que ustedes quieran. El formato es completamente en Word. El tipo de letra es Times New Roman de 12, si mal no recuerdo. Y tiene demasiada información que literalmente un reclutador no va a ver. Y visualmente está en gris, los tonos tienen mucho que ver también con el currículum, está en gris, no llama la atención, la parte de arriba tengo que acercarme a la computadora para ver porque la letra está muy chiquita, lo tengo que aumentar, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita eso ya no se usa. Entonces, el formato nuevo que nosotros estamos literalmente manejando hoy en día, y vuelvo a lo mismo, muchos reclutadores quieren diseño, muchos reclutadores no quieren diseño. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con esas brechas generacionales y es importante entenderlo. No todos los reclutadores son millennials o son Claro, diseñadores, ¿no? Muchos claro. son generación X y baby boomers y entonces ellos, mucho diseño los disrupte. Y entonces uno, no. Si me interesó, sí me interesó tu currículo y sí me interesa que formes parte de, pero te voy a decir algo, mándamelo en Word y mándamelo. Entonces hay que volver a convertir toda la información en un formato tradicional. Ahora sí que al cliente lo que pida y en este caso, pues el cliente es nuestro reclutador. Entonces, sí, te lo mando hoy mismo, pum, 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 lo volvemos a pasar a un formato tradicional y lo enviamos. Pero sí les quiero decir que ahorita la mayor parte están fijándose mucho en este tipo de tips y en tener la información visual accesible. Yo sé que aquí están las habilidades, entonces me enfoco aquí, aquí están los logros, aquí está la experiencia laboral, aquí está la escolaridad, certificaciones, bye. Tengo 10 segundos, pum. Y el perfil profesional es súper importante porque ese es un resumen del currículum. Si está muy bien hecho ese perfil, ya cubrimos los 10 segundos con ese párrafo. Entonces ya Mira ni qué siquiera se bueno. baja. Mira qué bueno, Flavio. Y miramos un segundo a ver cómo debería de ser ese currículum ideal para que Sí, nuestra claro. comunidad Thinkerlink puede aprender también eso, porque sé que nos has preparado algo, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Tengo un formato nuevo y no es por nada, ni por presumirles, pero afortunadamente esta personita, obviamente por cuestiones de confidencialidad, pues los datos pues no vienen ahí, obviamente cambié el nombre, cambié, etcétera, etcétera. Sin embargo, el formato es exactamente el que pudo aplicar, y en estos tiempos tan difíciles, aunque ustedes no lo crean, esta persona encontró trabajo al mes. Tomamos en cuenta que el promedio, y eso es algo importante que lo sepan para evitar frustraciones y baja autoestima y desmoralizarnos y todo. El promedio para encontrar trabajo hoy en día es de 3 a 4 meses mínimo, enviando un promedio de 40 a 45 currículums diarios. El promedio es de 250 currículums por 2 o 3 llamadas de una empresa que se va a interesar en nuestro perfil. No se frustren, es normal y cada vez hay más desempleo. Entonces, para que ustedes, muchas gracias Martínez. Obviamente cambié los datos. Si se fijan, es un formato completamente limpio, no tiene tanta información, el espaciado es el correcto, tiene el espacio para foto y como se pueden dar cuenta, nada más hay 3 líneas en la parte superior donde dice especialista en las áreas de servicio al cliente, operaciones y workforce, con amplia experiencia en el desarrollo de talento humano, análisis y mejoramiento de procedimientos para incrementar la productividad de las empresas. No dice más. A lo mejor ya me tardé 10 segundos en eso, pero si yo estoy buscando a alguien que sea un especialista en servicio al cliente o en operaciones o workforce, con una experiencia que vaya enfocado al talento humano, ya con eso, yo lo demás lo veo, ya tendré tiempo para verlo y elaborar las preguntas correspondientes. Si se dan cuenta, tiene logros, tiene las palabras clave, porque este currículum va enfocado a una posición de gerencia o dirección. Entonces, si se fijan, viene la palabra supervisar, coordinar, determinar, liderar, analizar, supervisar. Esas son las palabras clave. Y lo pone al principio, lo ponemos al principio de la frase, porque estas palabras, aunque ustedes no lo crean, cuando se pasa a un filtro, a un segundo filtro, se vacía automáticamente. Entonces, cuando ponen de tal a tal año en tal empresa, cuáles fueron los logros y cuáles fueron las funciones que realizó esta persona, automáticamente esta información se vació
en la base de datos de la empresa. Entonces no tuvo que volver a llenar toda la información. Si se dan cuenta, del lado izquierdo viene la parte de habilidades, la escolaridad y algo que todos los currículums van obviamente a gusto de, ¿no?, de la persona, ¿no? Le incluyó valores porque consideró que era importante que la empresa supiera cuáles eran sus valores. Entonces, es importante que también se den cuenta que hasta arriba viene nada más teléfono, un espacio, no casa, celular, móvil, suegra, no, o sea, no, nada más es un teléfono, una dirección de correo que es personal y el perfil de LinkedIn, que es literalmente obligatorio hoy en día, ya tenerlo. Ajá. El nombre del currículum, el currículum tiene que tener un nombre. Y el nombre del currículum es Customer Experience, Operations y Workforce. En este caso puede ser en inglés o puede ser en español, dependiendo del tipo de empresa o del tipo de industria al que ustedes estén aplicando. Ajá. No es, le pueden poner el título al que ustedes quieren aspirar, gerente de servicio al cliente o operaciones, o lo pueden omitir y nada más ponerle esta parte. Yo recomiendo que se omita y que nada más se pongan las áreas. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen una posición en particular, se están limitando a aplicar nada más a ese tipo de posiciones, dirección o gerencia. De esta manera, ustedes le dan oportunidad al reclutador de ofrecerles alguna alternativa si es que cumplen con el perfil. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque le ponen gerente de servicio al cliente. Híjole, ¿qué crees? Es que no te hablamos porque pues nada más tenemos coordinaciones. Y a lo mejor el sueldo es muy parecido al de una gerencia que ustedes estaban ocupando. Entonces, de esta manera le dan la oportunidad al reclutador de decir, tengo coordinaciones y gerencias. Y veo que tu perfil va enfocado a las dos. ¿Qué te gustaría más? Entonces, ok, perfecto, pues esto, porque lo que les importa es la experiencia. Otra de las cosas muy importantes es, ¿cuántas hojas debe de llevar mi currículum? Súper importante. Si ustedes están aplicando a mandos medios operativos, es una sola cuartilla la que debe de llevar. Y tiene que estar completa. Es decir, no hay medias, no hay un cuarto, no hay, si no llegan a, si no logran llenar una cuartilla, tendríamos que jugar con el espaciado de la información. Tampoco queremos dos cuartillas, volvemos a lo mismo, cuando que la segunda cuartilla está a la mitad. Entonces es un no, porque eso es un currículum incompleto. Tienen que estar completamente llenas las dos hojas. Y dependiendo, insisto, de la posición. La parte donde va mandos directivos y gerenciales forzosamente tienen que cubrir dos cuartillas. No tres, no cuatro, dos. ¿Por qué? Porque si estoy aplicando una posición directiva o gerencial, el reclutador sí se va a tomar el tiempo de leer mi currículum, independientemente de las palabras clave o los tips, etcétera, etcétera. Sí se va a tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una posición de un mando alto. Entonces, si yo lo pongo para un mando alto en una cuartilla, literalmente el reclutador me dice, no es posible que estés aplicando una gerencia y nada más tengas una cuartilla. Es ilógico, pero así va, ¿no? O sea, puede ser irónico inclusive, pero así es. Entonces, tienes por lo menos que tener mínimo dos cuartillas porque eres un gerente y director. Ah, ok, perfecto. Pero si vas a mandos medios u operativos, entonces una cuartilla es más que suficiente para podérselo enviar a cualquier reclutador. Pueden manejar las dos opciones, volvemos a lo mismo, de una cuartilla o dos cuartillas, dependiendo de la situación en la que se encuentran y de la cantidad de experiencia que tengan. Omitan otra cosa súper importante, omitan más de 10 años en su currículum. Más de 10 años es paja editorial. A menos que la posición requiera de una experiencia previa por parte de ustedes que hayan tenido antes de esos 10 años en la última empresa o de esos antes 10 años en general. Ajá. Si tienen, por ejemplo, si están ustedes aplicando una posición de ventas y los últimos años se han enfocado en servicio al cliente, pero sí tienen esa experiencia en ventas, lo que yo recomiendo es que pongan una breve descripción, aunque pase de los 10 años, de esa empresa. Es decir, tal empresa, fui supervisor de ventas, gerente de ventas, ejecutivo de ventas, gerente de cuenta, etcétera, etcétera, con una breve descripción. O también podemos emplear la parte de otros. Es decir, si yo tengo ya muchas empresas en mi haber, donde pasan de los 10 años, yo lo que hago es pongo otros y pongo el nombre de la empresa, la posición que ocupé y el año en el que estuve en la empresa. Nada más. Esa inquietud o ese interés lo voy a generar en una entrevista. Oye, estoy viendo que también tienes experiencia aquí, aquí, acá. Sí, pero no lo puse en el currículum. Entonces ya me dan
me dan tiempo o me dan la oportunidad de detallar la información en una entrevista. Generen interés, generen inquietud, no pongan absolutamente todo en un currículum. ¿Por qué? Porque luego y que luego que le pregunto al candidato, pues ya me lo puso todo aquí, ¿sí? O sea, generen ese interés, generen justamente la parte donde sí tengo experiencia, sí te voy a compartir. No te voy a decir el cómo, te voy a decir el logro, pero no te voy a decir el cómo lo logré. Eso me lo vas a preguntar en una entrevista. Ah, porque es muy diferente el generarlo en una entrevista a ya ponerlo aquí. Incrementé el 25% en ventas utilizando la metodología de... No, 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 no. Eso no. Es nada más, incrementé el 25% en ventas. Ah, ok, ¿cómo lo hiciste? Ah, perfecto, porque ya generé ese interés. Entonces, básicamente, esos son los tips que yo les puedo recomendar. Olvídense ya de los currículums viejos. Sí les recomiendo tenerlo actualizado. No sabemos qué vaya a pasar eventualmente y no nos cuesta nada tenerlo actualizado. Es parte de nosotros, es parte de nuestra venta que hacemos todos los días y uno nunca sabe, se puede presentar la oportunidad en cualquier momento y ya tenerlo listo en un formato de alto impacto, pues obviamente nos va a facilitar la vida, Martina. Wow, Flavio, cuántos consejos. Hemos aprendido muchísimo. La verdad que muchas gracias. Eh, la verdad, yo creo que en esos tiempos que estamos todos con preocupación del trabajo, los que estamos buscando trabajo, es súper importante tomarse un tiempo ahí, ¿no? Actualizar nuestro currículum, tenernos al día. Creo que es súper importante. Así que te agradezco muchísimo. Al contrario. Tenemos unas preguntas en nuestra comunidad Tinkerlink. Sí. Flavio, para toda la gente que, bueno, ha hecho el super currículum, primera entrevista de trabajo, muchísimo nervio. ¿Algún consejo ahí? ¿Qué podemos hacer? Mira, sí, es normal ponerse nervioso, obviamente, y más como están ahorita las cosas. Les voy a dar un consejo. Nadie más que ustedes dominan lo que han hecho a lo largo de su vida. Nadie les puede decir cómo hicieron su trabajo más que ustedes. Entonces, sé que es parte del ser humano estar nervioso, sin embargo, ustedes tienen que estar conscientes de lo que han hecho. Ahora las entrevistas son conversaciones, son pláticas, es esto que estamos teniendo ahorita con la comunidad, con todos ustedes. Es el dar a conocer quién soy, ¿sí? Y sí hay un proceso. El proceso es platícame de ti, platícame de tu vida, qué has hecho, con quién vives, bla, 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 etcétera, etcétera. Y luego entran en la parte laboral. La parte laboral va con base al currículum. Entonces, oye, veo aquí que trabajaste en Tinkerlink. ¿Me puedes platicar un poquito de eso? Es una conversación, no es dime cuántas sucursales tiene Bancomer a nivel nacional y cuánto generó cada una. No, 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 no. Eso no existe. Entonces es una conversación. ¿Por qué? Porque el perfil de la persona se va viendo conforme la personalidad y entonces lo van elaborando. Y es agradable, no se pone nervioso, sabe perfectamente lo que hace, lo que hizo. Es normal trabarse, ¿no? Pero justamente es eso, nadie sabe más que ustedes de ustedes. Entonces la empresa lo único que quiere saber es qué hicieron, qué han hecho en su vida. Entonces, pues mira, te platico, ¿no? No digo, no es un café en el Starbucks, pero sí pues les platico lo que he hecho con toda confianza y a esto me dedico y me he dedicado toda la vida y es mi fortaleza. Y traten de no encimarse, porque muchas veces el reclutador está apenas viéndolos o analizándolos y ustedes ya tienen mucha información en la cabeza y entonces, no, pero espérame, también te quiero platicar que cuando yo es su tiempo, es su espacio. Ajá, el reclutador literalmente va a ser el mediador de la entrevista, entonces él va a medir el tiempo de su respuesta o no. En los primeros 30 segundos nosotros ya dimos la respuesta. Todo lo demás es paja editorial. Entonces yo les recomiendo eso, que se estudien, que sepan lo que quieren decir para venderse en 30 segundos de cada pregunta. Perfecto, Flavio. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Recapitulando otra vez. Así, para realmente hacer un wow en el reclutador en menos de 10 segundos, como tú nos dices, ¿cuáles son las 2, 3 cosas clave que tiene que tener cada currículum? Porque me lo siguen preguntando aquí en nuestra comunidad Sí. Tinkerlink. Ayúdanos otra vez, lo más importante. Perfil profesional, no más de 5 líneas. Perfil en LinkedIn, visual en el currículum. Habilidades que estén de moda, pero que realmente las tengan, no nada más por estar de moda. O sea, trabajo volvemos a lo mismo, ¿no? De pensamiento creativo. Pues no, o sea, aunque
tengan una certificación de pensamiento creativo, no hay manera. Si no son creativos, no son creativos. Entonces, habilidades, soft skills, logros, lo más importante, logros, bullet points, 3 a 4 máximo, no más. Y obviamente que incluyan porcentajes y números. Ujú. O sea, algo tangible. Incrementé 25%, lideré 45 personas, estuve a cargo de 7 proyectos. Y lo que eso significó para la empresa, el beneficio que obtuvo la empresa de ese incremento o de ese logro. Eso es básico. Teléfono, uno solo, dirección de correo personal y literalmente las palabras clave. Perfecto, perfecto. Creo que así ya somos capaces de armarnos un buen currículum. Y todos los que me están preguntando, Flavio, ¿les puedes ayudar a armar un buen currículum? ¿Le puedes ayudar con varias cosas? ¿Cómo hacemos para contactar contigo a través de Tinkerlink? ¿Es Yo estoy a posible través, tener una clase contigo? Porque claro, luego alguien en un sector más bien artístico necesita otra cosa que alguien que trabaja tal vez en un banco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para contactar contigo? yo estoy en Tinkerlink como Flavio Borges, aparece como consultor. Obviamente Perfecto. la asesoría que yo brindo es completa, es de currículum de alto impacto, una perfilación del currículum, porque no nada más es lanzar el currículum, es perfilar el currículum de acuerdo a la posición y de acuerdo a la empresa. Entonces, hay asesoría curricular que incluye esto, obviamente con los entregables, y también hay asesorías mucho más completas que ya incluyen la parte de redes sociales, la parte de LinkedIn y la parte de entrevistas. Con roleplays hacemos una sesión de preguntas-respuestas en español, en inglés, lo que están preguntando ahorita los reclutadores, se estudia la descripción del puesto, se hace con base a competencias, entonces obviamente yo elaboro la entrevista como si fuera yo el reclutador y esto puede ser en español y en inglés para que practiquen y se vayan soltando antes de tener la entrevista final. Pues estupendo, estupendo, Flavio. La verdad, nos viene muy, muy bien esa clase y la gran masterclass que nos has hecho. Muchísimas gracias. Al Todos los contrario, que están preguntando, ahora les mostraremos también el código QR para que puedan contactar directamente con Flavio. Si todavía no han bajado la aplicación de Tinkerlink, háganlo de una vez. Flavio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por al esa gran contrario, Martín, masterclass. al Y contrario. bueno, nosotros nos vemos la próxima semana que tenemos más lives preparados para ustedes. Enseguida les mostraremos la agenda semanal. Y nada, Flavio, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, cuídate mucho. Gracias, Martina. Gracias a ustedes por el tiempo y espero estén interesados. Estoy las 24 horas, los 7 días de la semana. Cualquier pregunta, inquietud, contáctenme. Estoy checando mi celular constantemente y podemos hacer grandes cosas para que estén más preparados a la hora de buscar un trabajo. Estupendo. Muchas gracias, Flavio. Gracias a ti, Cuídate Martina. mucho. Chao, Igualmente. chao.